Hermanos, muy buenas tardes. Hoy en esta hora muchas gracias a nuestro Dios que me permite en este momento. Vamos a tener una meditación en su palabra, un estudio, ¿verdad? Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder que estemos en comunión, en comunicación unos con otros y poder también así nosotros estar meditando en su palabra. Sean todos muy bienvenidos. Esperemos que esto que vamos a estudiar en este momento, que voy a tratar de explicarles, hermanos, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Les pido que tengan a la mano sus Biblias. Vamos a estar viendo varias citas. Este estudio que nos envió el pastor ahora trae muchas citas, ¿verdad? Y todas son para bendición, todas son con enseñanza. Entonces les voy a pedir que primeramente abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 14. Le voy a pedir a mis hijos que me acompañen en esta lectura, a mi esposo, que leamos, y ustedes cada uno en sus casas. Vamos a leer, hermanos, en Romanos capítulo 6, todos juntos. Los versículos del 1 al 14 dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de meditar en ella, Señor. Te pido que uses mi vida, Señor, para que pueda yo ser un instrumento tuyo, Señor, y hablar solamente lo que sea agradable delante de ti, Señor, solamente palabra tuya, Señor. Perdona mis errores, mis imperfecciones, Señor, y ayúdame a transmitir aquello, Señor, que en esta lección, en estas lecturas de tu palabra, Señor, vamos a meditar, y que sea de bendición para cada hermano, para cada persona que lo escuche en este momento. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La clase o el tema de esta ocasión dice: ya decisiva e irrevocablemente libres, y aún no final y perfectamente libres. Cuando yo leí esto no entendía exactamente a qué se refería. Sí tenía una idea, ¿verdad? Pero no así muy clara. Pero conforme fui leyéndolo y estudiando y leyendo cada
cada versículo, pues me di cuenta que se trataba y que habla más que nada acerca de la santificación, de cómo Cristo nos rescató y nos pasó de muerte a vida, y cómo estamos en ese proceso de santificación al que queremos y anhelamos todos un día llegar, y que ese día será cumplido cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Creador. Aquí el autor del libro que hemos estado estudiando, que es John Piper, nos dice que en Romanos 6 y 7 se enseña que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, Señor y tesoro de nuestras vidas, estamos unidos a Cristo. Y eso lo podemos constatar en Romanos 6:5, que acabamos de leer, parte de un versículo de los que leímos ahorita, y en Romanos 7:4. En Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que nosotros estamos unidos a Cristo y podemos gozar de ello en su muerte y en su resurrección. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor al pecado han muerto con Él. Y ahora estamos unidos a Cristo por esa fe que tenemos en Él, por la fe que tenemos en la resurrección que nuestro Jesús tuvo, como acabamos de ver ahora que recordamos esto en la Semana Santa. Jesús murió, pero no se quedó ahí. Él resucitó, venció la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si nosotros creemos en eso, nosotros estamos unidos a Él en su resurrección y tenemos una comunión inquebrantable con Dios y libertad para resistir al pecado, porque hemos sido muertos al pecado. Cuando una persona muere a la vieja vida y pasa a ser de Cristo, nace a una nueva vida. La mentalidad de antes del incrédulo o de los que no han creído en nuestro Señor es solamente autocomplacerse, satisfacer los deseos que tenemos para alimentar nuestra carne. Y dice aquí que su fuente de poder es la autodeterminación. Pero en un cristiano eso no es así. Dios debe ser el centro de nuestra vida y Él nos suple de poder el poder que necesitamos para vivir diariamente, para afrontar cada situación que se nos vaya presentando. Los creyentes descubren que su manera de ver al mundo cambia cuando aceptan a Cristo. Entonces, cuando hemos aceptado a Cristo, cuando hemos reconocido que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador, estamos unidos a Cristo. Y cuando nos unimos a Él, nosotros también morimos con Él. Así como Él murió, nosotros también morimos con Él. Vamos a leer en Romanos 6:8 que dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Debido a la muerte y resurrección de Cristo, sus seguidores no deben de temer a la muerte. La seguridad que nos da nos permite disfrutar de una comunión con Él, y eso nos ayuda a que podamos hacer su voluntad. Si nosotros estamos unidos a Cristo, como Él nos decía, que el que permanece en mí es el que demuestra en realidad que es su hijo, porque si no estamos unidos a Él, no vamos a dar fruto. Entonces dice que eso se va a reflejar diariamente en nosotros, en todas las acciones que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en las cosas que buscamos para distraernos, aún en el estudio y en la meditación de su palabra también, y en el servicio que podamos brindar a otros. Cuando nosotros comprendamos que no vamos a tener temor a la muerte, vamos a tener un nuevo vigor en la vida. Dice también que cuando nosotros morimos no nos quedamos ahí, ¿verdad? Ahora hemos resucitado, porque aquí, como leímos aquí en Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Hemos muerto, pero hemos muerto al pecado, no hemos muerto
en otra manera. En consecuencia, una decisiva, irrevocable nueva creación cobra vida, como lo dice en 2 de Corintios 5:17. Si leemos en 2 de Corintios 5:17, creo que muchos de nosotros o muchos de ustedes se saben este texto que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice: pasamos de la muerte a la vida eterna. Nuestro decisivo razonamiento queda atrás de nosotros en el Gólgota. Nos hemos movido del reino de las tinieblas al reino de Dios. Entonces, dijimos que somos una nueva criatura, como dice aquí en 2 de Corintios 5:17. Los cristianos somos nuevas criaturas desde nuestro interior. El Espíritu Santo nos da vida nueva y ya no vamos a ser los mismos. Tenemos que tener un cambio radical en nuestra vida, porque es una nueva vida. No es solamente un cambio mínimo, una cosa. Bueno, aquí nos dice, en donde yo estuve estudiando, nos dice que no hemos sido solamente reformados, rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación de Dios viviendo en unión vital con Cristo. Convertirnos no es solo dar la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro. Nosotros ahora somos una nueva creación porque hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado, pero ya no somos los mismos. Debemos de ser diferentes, debemos de actuar y de pensar solamente en lo que a Dios le agrada y en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque ahora tenemos un nuevo Señor. Ya no es el pecado, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos dice también aquí el autor del libro que después de pasar de muerte a vida, nuestro decisivo razonamiento queda atrás de nosotros y nos hemos movido del reino de las tinieblas, del reino del Hijo de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Pero dice también aquí en Romanos, como nos decía primero, que en Romanos 6 y 7 está basado todo este estudio que hizo escritor de este libro, pero también es pastor o predicador, que también aquí en estos libros de Romanos aprendemos que aunque ya hemos pasado de muerte a vida, también la obra, por eso se llama el título, aún no final y perfectamente libres, porque aún hay pecado en nosotros, aún existe el pecado en nuestra vida, a pesar de que hemos muerto al pecado, pero no quiere decir que seamos igual o que el pecado reine o se enseñoree de nosotros, sino que ahora, pues como vivimos todavía en un cuerpo corrupto, en un cuerpo todavía no completamente santificado, nosotros vamos a cometer pecado aún. Por eso dice que la obra no es todavía acabada y perfecta. La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo de morir por nosotros, de resucitar, esa obra que el Señor, nuestro Padre Celestial, le mandó que hiciera, esa obra ya está terminada. Esa obra Él ya la hizo. La obra que no está terminada es la de nosotros, de llegar a esa perfección, de llegar a esa santificación que Dios quiere de nuestras vidas, porque aún tenemos pecado en nuestras vidas. En Romanos 7, 17 y 20 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y en el 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, esto quiere decir que aún hay pecado en nuestras vidas. Si el apóstol Pablo decía esto, el apóstol Pablo que fue transformado, él es un vivo ejemplo
de cómo pasamos de muerte a vida, porque él perseguía a la iglesia, él llevaba a que mataran a los cristianos en ese tiempo cuando era Saulo todavía, y él murió, Saulo murió, y renació ¿quién? Pablo. Pero Pablo reconocía, a pesar de que él ya había estado en una comunión tan íntima con el Señor, en una comunión directa con el Padre Celestial, y que él plantó muchas iglesias, predicó mucho la palabra del Señor en diferentes lugares, él aún decía, el pecado aún está en mi cuerpo, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, nosotros con mayor razón, o al menos yo lo veo así en mi persona, yo, pues aún más, ¿verdad? Tengo todavía pecado en mi vida, pero eso no quiere decir que me voy a inclinar hacia allá, sino que debo de buscar la voluntad de Dios, aunque aún no somos perfectos, ni hemos alcanzado nuestro premio, ni nuestra corona, como mismo Pablo lo dijo en Filipenses 3:12. En Filipenses 3:12 dice... Perdón, hermanos, estaba en Efesios. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Entonces Pablo también veía que él estaba en ese camino, en ese recorrido, que cada uno de nosotros que hemos conocido a nuestro Señor, que hemos conocido a nuestro Salvador, estamos capacitándonos, estamos aprendiendo, pero se debe de ver ese avance, ¿verdad?, en nuestra vida, que nosotros nos esforcemos cada día por ir mejorando, por ir aprendiendo y buscando la voluntad de nuestro Dios, porque tampoco podemos decir que ya somos perfectos o que no hay pecado en nuestra vida, porque como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1, 8 y 10, si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y eso tampoco lo podemos decir. No podemos decir, no, yo ya Cristo murió por mis pecados, ya no tengo pecados, ya morí el pecado y ya no peco más. Eso no es así. Dice en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En nosotros aún hay pecado, en nosotros aún hay esa lucha de dejar el pecado, de hacerlo a un lado, de darle la espalda al pecado y caminar con Cristo. Dice aquí, entonces, ¿cómo nos pide Pablo que vivamos? Nos dice el autor aquí nos da a elegir dos opciones. Diría que si nosotros le preguntáramos a Pablo, a ver, Pablo, entonces, ¿cómo quieres que vivamos? Si ya somos nuevos, pero aún hay pecado en nosotros. Dice aquí el autor que Pablo nos podría decir, usted es definitiva, irrevocablemente nuevo, así que puede deslizarse por la vida sin luchar para llegar a ser una nueva criatura. Esa es una opción. Como ya soy definitiva, irrevocablemente nuevo, puedo deslizarme por la vida y no luchar porque ya Cristo hizo todo por mí. Y la otra opción es, diría Pablo también, usted no es definitiva e irrevocablemente nuevo y por lo tanto debe luchar para alcanzar ese lugar, Cristo. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta? Pues nos dice aquí John Piper que no es ninguna de las dos, porque él nos diría, por la fe, acepte todo lo que Dios es para usted en Cristo y todo lo que usted es para la gloria de Dios en Cristo. O sea que por la fe, como hemos sido salvos por fe y por la fe que nosotros tenemos en la obra que hizo Cristo, debemos aceptar lo que ahora somos para Dios por medio de Jesucristo. O sea, somos sus hijos. Él nos ha llamado ya sus hijos porque hemos creído en su Hijo, en la obra de su Hijo. Y dice que aceptemos lo que ahora
Nosotros somos para Dios y lo que Dios es ahora para nosotros, pero solamente todo a través de Cristo, porque Él es el que está con nosotros, el que hizo la obra. Dice que debemos creer esto y que ahora tengamos confianza y luchemos para tomar posesión de ese territorio que Cristo ha conquistado para nosotros. Luchemos por llegar a ser en la práctica lo que somos en Cristo. Entonces aquí el autor nos da 8 ilustraciones de esta verdad. O sea, nos da aquí le nombra una enunciación de novedad. Yo lo veo que es como una afirmación de algo que ha sucedido y luego nos da un mandato para renovarnos. O sea, un mandato que debemos nosotros hacer en nuestra vida y debemos de luchar y de pedir a Dios para alcanzar eso, como Pablo decía, que no lo he alcanzado, pero estoy luchando, estoy trabajando en ello, estoy pidiéndole a Dios cada día de que Él obre en mi vida para que yo pueda alcanzar eso que Él tiene para mí, porque Él lo tiene para mí ya, pero nosotros tenemos que esforzarnos cada día, como nos ha mencionado nuestro pastor Josué. El perdón de nuestros pecados ya lo tenemos. Cristo ya nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero ahora estamos en el proceso de la santificación y tenemos que poner de nuestra parte para eso. ¿Cómo? Como el pastor nos invitaba ayer a ayunar, a meditar en su palabra, a estar en comunión con Él, a interceder por nuestros hermanos o por nuestro país. Padre. Entonces aquí el autor nos da 8 ilustraciones de esta verdad. Dice él que es una enunciación de novedad y un mandato. En la primera enunciación de novedad que él le llama se basa en Romanos 6:14 y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el mandato a renovarse aquí es: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice: no se enseñorea el pecado de vosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces aquí le preguntaba, aquí Pablo les hacía una pregunta, un cuestionamiento a los romanos y les decía, como leímos en el versículo 1 de Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? También aquí en el 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? Dice en el versículo 15, sino bajo la gracia. ¿Y qué contesta Pablo? En ninguna manera. No podemos ahora, porque estamos bajo la gracia, estar en pecado, como decía aquí, nos vamos a deslizar sin luchar, porque pues ya Cristo hizo todo por nosotros y nosotros podemos pecar. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. En el versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Por eso dice aquí el mandato es renovarnos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuestro Señor no debe ser el pecado, porque ya morimos al pecado. Nuestro Señor ahora es Jesucristo. La segunda enunciación de novedad que nos dice el autor es: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, ya no tenemos otro Señor, ahora somos siervos de la justicia. ¿De cuál justicia? Pues de la justicia de Dios. Y el mandato a renovarse dice: presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Más adelante, nosotros leímos hace un rato hasta el versículo 14, ahorita les leí hasta el 16. En el 18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y en el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Este es el mandato este es el segundo mandato que menciona aquí el autor de este libro. Mandato para renovarnos, presentando a nuestros miembros para servir a la justicia, para ser siervos de nuestro Dios. La tercera enunciación de novedad que menciona él se basa en Romanos 6:6 y dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién él? Con Cristo. Y el mandato a renovarnos dice, consideraos muertos al pecado. Nuestro viejo hombre, el viejo hombre que murió, ya no existe más. Por eso nos vamos a considerar muertos al pecado. Esa es la tercera enunciación de novedad y el mandato. Tercera enunciación de novedad. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces el mandato es ahora considerarnos muertos al pecado. La cuarta enunciación de novedad se basa en Colosenses 3:9. Vamos a leer en Colosenses 3:9 que nos dice. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso nos dice el versículo 9. Por eso dice aquí la enunciación número 4 que nos da John Piper. Habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Ya no, si morimos de ese viejo hombre, lo vamos a dejar ahí, nos vamos a despojar de él, ya no lo vamos a andar cargando, ya no vamos a hacer así. Dice, entonces el mandato a renovarnos, habiéndonos ya despojado de ese viejo hombre, es despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la cuarta enunciación de novedad, despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En la enunciación o la afirmación, a mí me gusta más como nombrarla afirmación de novedad, que menciona aquí, dice, y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el mandato a renovarnos dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. Efesios 4:24. Vamos a ver qué nos dice en Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso aquí dice el mandato a renovarnos, ¿cuál es? Vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si ya nos despojamos de ese viejo hombre, si ya hemos muerto al pecado, ahora nos vamos a vestir del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces ahora tenemos un nuevo vestido, una nueva imagen que Dios nos da, porque dice aquí que Él nos la ha dado y además nos la ha dado a su imagen, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora ya tenemos ese nuevo vestido, ahora nos vamos a vestir como Dios quiere que andemos. En la enunciación número 6 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si se fijan, aquí las que le llama enunciación de novedad lleva una secuencia. Ahora que ya nos hemos vestido, dice, del nuevo hombre, dice la enunciación de novedad. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si nosotros aquí dice, hemos sido bautizados en Cristo, porque ya tenemos ahora a Cristo en nuestra vida, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. El bautismo representaba eso y eso representa el agua. Cuando San Juan bautizaba a sus seguidores, a sus discípulos, los sumergía en agua,
porque simbolizaba que al sumergirlos en el agua, el viejo hombre quedaba abajo y renacía o salía el nuevo hombre. Entonces ese era el bautismo y eso representa el bautismo y eso debe representar el bautismo para nosotros. Aunque no seamos sumergidos en agua, pero nosotros reconocemos y nosotros sabemos que hemos muerto al pecado, pero ahora hemos renacido en Cristo. Y por eso dice, los que hemos sido bautizados en Cristo, los que ya tenemos a Cristo, ahora estamos revestidos de Cristo. Y por eso nos manda aquí, dice, el mandato es vestirnos del Señor Jesucristo. Como decíamos, ese nuevo vestido, esa nueva apariencia, y no solo apariencia, desde el interior y que eso se note por fuera, es ser como Cristo. Andar como Él anduvo y ser como Él es, como Él fue aquí en la tierra y como Él sigue siendo allá sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, porque Él es humilde, Él es benevolente, Él es obediente y así debemos de ser nosotros. Si nosotros ahora estamos vestidos de Cristo, esa imagen, eso es lo que nosotros debemos reflejar. La enunciación número 7 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces el mandato ahora es, no proveáis para los deseos de la carne. Que tratemos por todos los medios de alejarnos de las tentaciones, de no estar, como dice ahí, que no debemos buscar o tentar nosotros al pecado, porque como dicen un dicho, ¿verdad? El que con fuego juega, pues se va a quemar, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de jugar al vivo, no debemos de querernos decir no me va a pasar nada, yo no voy a caer, porque podemos caer en pecado. Entonces por eso dice, no proveáis para los deseos de la carne. La enunciación número 8 y última dice, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y el mandato dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y esto lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando estaba estudiando para poder entender a este estudio, leí que cuando los hebreos se prepararon para salir de Egipto en el Éxodo, para salir de la esclavitud, se les pidió que prepararan pan sin levadura, porque no tenían tiempo, porque ya iban a salir de Egipto a la tierra prometida. Entonces Dios les mandó que prepararan pan, pero que no fuera con levadura, que no le pusieran levadura. Y aquí la levadura representa el pecado. Entonces, por eso fueron ellos instruidos, porque iban a una nueva vida, que dejaran todo, la vieja levadura, que dejaran el pecado atrás y que fueran ahora a una nueva vida. Dice aquí, como lo dice aquí en Corintios 5, 7, el Cristo es nuestra Pascua, Él es el Cordero Pascual, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y debido a que nos libertó de la esclavitud del pecado, ahora nosotros ya no tenemos que hacer nada con el pecado pasado, o sea, la vieja levadura, como lo dice aquí. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, o sea, Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ya debemos de dejar eso atrás. Y ahora Cristo, nuestra Pascua, nos da vida eterna.
Al saber esto, nosotros y caminar con el Señor, eso nos debe dar confianza de que ya Jesús nos enseñó el camino y que tenemos ahora un mandato a convertirnos en nueva criatura. Dice el autor de este libro que ese es el secreto de la vida cristiana. Se los voy a leer así como viene aquí para que le entiendan un poquito mejor. Dice, bueno, porque yo a lo mejor no se lo sé explicar muy bien. Dice, saber esto y aprender a caminar con confianza a causa de nuestra novedad y con urgencia debido al mandato de convertirnos en nuevas criaturas es el secreto de la vida cristiana. Esta es la forma en que vivió Pablo. Él lo expresó de la manera siguiente, como ya lo vimos en Filipenses 3:12. Que no era que ya lo hubiera alcanzado, que él ya fuera perfecto, que él ya fuera santo, porque él decía, prosigo a la meta, como un atleta, pero un atleta se tiene que preparar, tiene que entrenarse, tiene que todos los días, los atletas que ganan medallas en las Olimpiadas no son campeones de un día para otro, o cualquier deportista no es campeón de un día para otro, requiere mucho y mucho entrenamiento. Por eso Pablo así lo menciona, no es que haya llegado a la meta como un corredor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y en el versículo 13 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que les comentaba, él lo ve como una carrera de un atleta que prosigue y que va para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro objetivo, llegar a la meta. Ya la salvación ya la tenemos, esa no la vamos a perder porque esa nos la dio Dios a través de su Hijo Jesucristo, como dice ahí en Efesios. Por gracia somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras obras, porque si fuera por nuestras obras, pues no, nadie podría alcanzarlo. Pero ahora lo que tenemos que luchar es por esto, para que Dios nos vaya santificando, para que Dios nos vaya purificando, para que nosotros ya dejemos atrás todo eso. Ya no debemos de voltear a ver el pecado, todo lo horrible o no tan horrible que hayamos hecho. Eso ya se quedó atrás. Ahora debemos ver hacia adelante, ver a nuestro Padre Celestial, ver a nuestro Señor Jesucristo, porque en esta lucha y en esta carrera eso es lo bueno, que no estamos solos. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado está con nosotros. Y dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos provee de esa fuerza, de ese valor para hacer lo que debemos hacer y proseguir y alcanzar la meta. Pero aquí también el autor menciona que tampoco debemos, como les dije, debemos de olvidar el pasado y no debemos frustrarnos o paralizarnos porque como veíamos aún tenemos pecado y vamos a decir, no, pues es que yo no puedo porque tengo pecado, porque todavía estoy en este cuerpo corrupto. Dios no quiere que nos frustremos, que nos paralicemos debido a eso, debido a que aún somos pecadores. Dice que su voluntad es que tengamos un coraje liberador debido a la certeza de nuestro futuro en Él, porque eso Él es lo que nos lo ha dado. No es por nuestras luchas, no es por nuestra fuerza, Él ya nos lo ha dado.
Y aunque dice aquí el autor, Él todavía nos ha hecho humildes y vigilantes, y a veces el camino se nos podría hacer largo, se nos podría hacer difícil, pero Él ya nos ha hecho confiados y enérgicos, y nos recuerda que el camino es corto, porque ya Jesús anduvo por Él, y en Él estamos y estamos en casa. Entonces, mientras vivamos, ese es nuestro llamado, que tengamos audacia con el corazón quebrantado, que seamos valientes, que seamos esforzados, pero que también tengamos un corazón quebrantado, un corazón humillado delante de nuestro Dios. Dice, audacia con el corazón quebrantado, confianza contrita, la imagen de Cristo sobre la tierra, el león y el cordero. Tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como nos lo dice también Pablo. El león y el cordero. ¿Por qué león? Porque vamos a ser valientes, porque vamos a ser audaces, porque nos vamos a atrever a afrontar esa lucha. Y como cordero, porque tenemos que ser mansos, porque tenemos que ser humildes, así como Cristo lo fue. Bueno, hermanos, pues esta es la clase o la enseñanza, el estudio que nuestro pastor nos envió para que meditáramos en él. Y quiero leerles la oración que cada capítulo hace el autor. Cada vez que termina un capítulo hace una oración y dice: Oh Señor, este es el deseo de nuestro corazón. Haznos mansos y haznos poderosos. Danos confianza en la obra que Cristo completó y danos humildad, porque estamos muy lejos de la perfección. Abre nuestros ojos a la maravilla de aquello que tú ya has hecho, y perdona que reclamemos ahora más de lo que es verdad. Somos débiles, somos pecadores y necesitamos tu ayuda. Gracias por nuestra permanente aceptación en Cristo. Gracias por la ayuda cotidiana de Cristo. Gracias por sostenernos. Ahora completa la obra que has comenzado. Es la obra de nuestro Dios, es la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que va a hacer que podamos completar, que se pueda completar ese proceso que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas, la santificación. Bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición, que me haya podido explicar algo, ¿verdad? De todas formas, si no quedó demasiado claro, en las hojas que nos manda el pastor, ahí viene, y vienen todas las citas, y si nosotros nos ponemos a estudiar, escudriñar cada una de las citas que vienen, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de la maravillosa obra de nuestro Señor y de cómo todo es por gracia, porque nosotros no merecemos nada y porque nosotros no podemos hacer nada para alcanzarlo, pero sí podemos decirle al Señor, como dice ahí Pablo, presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, para ser siervos de justicia, para ser siervos de nuestro Señor. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Si nos dejamos guiar por Él, Él va a hacer la obra en nuestras vidas. Bueno, hermanos, vamos a tener la oración como cada día en cada estudio, por las necesidades que se han presentado, por los enfermos, por nuestro país, por nuestros gobernantes. También nos comentaba mi hermana Juanita que una petición que tiene su hija Sarita acerca de una compañera, de una amiga que tiene allá en Canadá, que ella, su mamá y su papá tienen el virus que ahorita está por todas partes, por todo el mundo. Su amiga se llama Holly y su mamá adquirió el virus en el trabajo, y ella contagió a su hija, la amiga de Sarita, y a su esposo. Entonces ahorita los tres están enfermos de COVID. Vamos a ponerlos en las manos de Dios. También allá deben estar orando por ellos.
pero nosotros nos vamos a unir a esta necesidad. Gracias a Dios que no están graves, no están en gravedad, pero pues sí están enfermos y pues no es nada grato, ¿verdad? Y como dicen las autoridades de salud, este virus es muy contagioso, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor que aminore el dolor de ellos y que pase esta enfermedad. Mi hijo Emanuel me va a apoyar con la oración y les pido, hermanos, que cada quien en sus hogares esté haciendo esta oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, mi Señor, porque tú has sido misericordioso, mi Señor, a pesar de todo lo que vemos, Señor, que ha estado pasando, mi Señor. Sabemos que tu misericordia, Señor, es infinita y es nueva cada día, mi Señor. Te ruego, Padre, que escuches, Señor, nuestros ruegos, mi Señor, que lleguen, Señor, hasta tus oídos, mi Señor, que llegue hasta tu presencia, Señor, nuestra oración, Padre. Te rogamos, mi Señor, por cada uno de los enfermos, mi Señor, que están pasando, Señor, por una situación de enfermedad, Padre. Que tú seas con ellos, mi Señor. Permite, Padre, que ellos puedan sentir tu presencia, mi Señor. Que ellos puedan sentirte, mi Señor, cerca de ellos, Padre. Porque tú nunca los abandonas, mi Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas, Padre, con nuestra hermana Edith, mi Señor. Que tú seas con ella, Padre, sea en su problema, mi Señor. Sea en esta situación, Padre, que ella ha tenido, mi Señor. Que tú, Padre, proveas también lo necesario, Señor, para ella, mi Señor, para sus pequeños, mi Señor. Que ella pueda ver tu mano, mi Señor, de misericordia, Padre. Que ella pueda, Señor, confiar en ti, mi Señor, porque tú nunca la sueltas, mi Señor. Te ruego, Padre, también por la familia de nuestro hermano Nacho Coronado, mi Señor. Que tú seas con ellos, mi Señor, que tú los protejas, mi Señor, que tú los guardes, Padre. Que tú, Señor, los guíes, mi Señor, que guíes a su familia, mi Padre. Y que ellos puedan, Señor, siempre estar confiados en ti, mi Señor. Te ruego también, Señor, por nuestro hermano Armenta, mi Señor, y su familia, Padre. Que ellos, que tú seas con ellos, mi Señor, que ellos también puedan confiar en ti, mi Señor. Que ellos puedan estar sujetos a tu mano, mi Señor. Que no importa, Señor, por la situación, Padre, por la que estén pasando, mi Señor. Porque tú eres más grande, mi Señor, que cualquier situación, mi Señor. Que cualquier problema, Padre, que pueda ocurrir, mi Señor. Te ruego, Padre, también por nuestro hermano Joel Coronado, mi Señor, que tú seas con él, Padre. Que tú seas, mi Señor, en su vida, mi Señor, que él pueda acercarse mucho más a ti, Padre. Que él pueda tener este acercamiento, Padre, contigo, mi Señor. Y que él pueda reconocerte, mi Señor, y que él pueda adorarte, Padre, cada día de su existencia, mi Señor. Te ruego, Padre, también por la salud de este joven, mi Señor, por Yair, mi Señor. Que tú seas con él, mi Señor, en su problema, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres más poderoso, mi Señor. Y te ruego, mi Señor, que tú guíes a los doctores, Señor, a los médicos, Padre, que tú estás utilizando, mi Señor, para poder atenderlo, mi Señor. Usa, mi Señor, esos dones, Padre, que tú les has dado, mi Señor, a estos doctores, Padre, para que ellos puedan atender correctamente, Padre. Que él pueda, Señor, también estar confiado, mi Señor, en que él, Señor, que tú estás con él, mi Señor, que tú nunca lo sueltes, mi Señor. Y que aquí, Señor, hay una iglesia, Padre, que está orando por él, mi Señor. Que tiene una familia, mi Señor, que está intercediendo, mi Señor, y está pidiendo por él, Padre. También te rogamos, Padre, por la pequeña Irina, mi Señor. Te ruego, mi Señor, que tú también seas con esta pequeña, Padre. Que ella pueda, Señor, sentir tu mano poderosa, mi Señor. Que ella pueda sentir que tú estás junto a él, mi Señor. Como nuestro Señor Jesucristo lo decía, Padre. Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, mi Señor. Te ruego, Padre, que tú tengas misericordia, mi Señor, que con este amor infinito, Padre, ella pueda ser cubierta, mi Señor, pero no solamente ella, mi Señor, sino también su familia, Padre. Que su familia, mi Señor, pueda tener este acercamiento a ti, mi Señor, y que pueda volverse a ti, Padre. Te ruego, mi Señor, también por nuestras hermanas de edad avanzada, mi Señor, por nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Tabita, mi Señor, nuestra hermana Epifania, mi Señor, por nuestra hermana, Señor, aquellas que se me escapan de mi mente, mi Señor. Pero también, Señor, por mi hermana, mi abuelita Esther, Señor, mi abuelita Edina, Señor. Que tú seas con estas hermanas de edad avanzada, mi Señor. Que ellas puedan, Señor, tener esta salud, Padre, que ellas necesitan, Señor, en su cuerpo, mi Señor. Y que tampoco se aparten nunca de ti, mi Señor. Te ruego, Señor, también por la salud de Berito, mi Señor. Que tú seas con esta joven, mi Señor, que te ama, Padre.
que sabemos, mi Señor, que ella ha tenido este encuentro contigo, mi Señor, porque tú la has llamado, Padre. Pero también te ruego, mi Señor, que tú seas con su familia, mi Señor, que tú seas, Señor, con ella, Padre, que ella nunca pueda apartarse de ti, mi Señor, que ella pueda saber, Padre, y sentir, mi Señor, que tú estás siempre con ella, mi Señor, que tiene una familia, mi Señor, una iglesia, Padre, que la ama, mi Señor, y que siempre va a estar cuidando, Señor, y orando por ella, mi Señor. Te rogamos también, Señor, por esta joven, Señor, y esta familia, mi Señor, por la cual intercede, Señor, nuestra hermana Sarita, mi Señor, que tú sabes, Padre, por qué has permitido todo esto, mi Señor, pero sabemos, Padre, que tú también tienes el control absoluto de todas las cosas, mi Señor, que tú puedas, Señor, devolver, Señor, la salud a esta familia, mi Señor, que tú puedas, Señor, tener misericordia, Señor, de estos siervos tuyos, mi Señor, de esta familia, Señor, que obedece, Señor, y te conoce a ti, mi Padre. Te ruego, mi Señor, que también ellos puedan estar confiados en tu mano, mi Señor, porque tú nunca los sueltas, mi Señor, y que ellos puedan acordarse, Padre, de todas esas misericordias, mi Señor, y todas esas cosas grandiosas, Señor, y misericordiosas que tú has hecho, mi Señor. Todas esas maravillas, Padre, que tú has hecho, mi Señor, a lo largo, Padre, de toda la existencia de esta humanidad, mi Señor. Te ruego, Padre, que tú seas con ellos, mi Señor, y te ruego, Padre, también que tú seas, mi Señor, con nuestras autoridades, Padre, que tú seas, mi Señor, con nuestro presidente, Señor Andrés Manuel López Obrador, mi Señor, para que tú lo guíes, mi Señor, y lo llenes de sabiduría, Padre, para poder dirigir correctamente a este país, Padre. También por nuestras autoridades, Señor, para aquellos, Señor, que están en los secretarios de salud, mi Señor, que tú seas con ellos, Padre, para que puedan seguir presentando día a día, mi Señor, cada cifra, mi Señor, de cada persona, Señor, que ha estado siendo infectada, mi Señor, pero que también puedas ayudar, Señor, a cada enfermera, mi Señor, a cada doctor, mi Señor, que están atendiendo, mi Señor, a cada persona infectada, mi Señor, que tú seas con ellos, Padre, que tú los protejas, mi Señor, y que ellos puedan ser cubiertos, Padre, de tu amor, Señor, de tu misericordia, mi Señor, que tu mano los proteja, mi Señor, y que tu ángel acampe alrededor de ellos, mi Señor. Especialmente rogamos, Señor, por aquellos hijos, mi Señor, que están trabajando y laborando, mi Señor, en aquellos lugares, Padre. También te rogamos, Señor, por aquellos hermanos, mi Señor, que ya han vuelto a su trabajo, mi Señor, que tú los protejas, mi Señor, también de contagiarse, mi Señor, por aquellos hermanos, mi Señor, que han perdido sus trabajos, Padre, o que están descansando, Señor, en sus casas, Padre, que tú seas con ellos, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a como iglesias, mi Señor, a como una sola iglesia en Cristo, mi Señor, unirnos, Padre, en oración, Padre, pero también, Señor, para poder compartir, Señor, ayúdanos a usar estos medios, mi Señor, estas plataformas, mi Señor, que tú nos has dado, Padre, para que también podamos tener encuentros, mi Señor, con aquella gente, Padre, que usa estas plataformas, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a usarlas de manera correcta, mi Señor, y ayúdanos a alabarte y glorificarte, mi Señor. Gracias, Padre, también por el mensaje, mi Señor, de este día, mi Señor, que tú nos ayudes a poderlo poner en práctica, mi Señor, y a poder enseñarlo a aquellas personas que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias a los que pudieron estar conectados a través de esto y aquellos que pueden ver el mensaje, ¿verdad? También después, pues muchas gracias y gracias a nuestro Dios. Y en esta hora también quiero darle gracias a Dios porque este es un día muy especial para nuestra familia, ya que mi esposo cumple un año más de vida el día de hoy. Y pues quería compartirles esa alegría de que pues el Señor le ha permitido a mi esposo cumplir un año más de vida y pues por eso estamos muy agradecidos y contentos y agradecidos con el Señor. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga y pues ya mañana con nuestro hermano Eliseo nos vemos a las 7 de la tarde. Dios les bendiga.